Continuando con el capítulo de obras lineales, en esta cuarta parte iniciaremos la resolución gráfica de viales. Veremos cuál es el proceso para dibujar la explanación y lo aplicaremos a un caso concreto de un vial horizontal de planta recta y al caso de un vial horizontal de planta circular. Aprenderemos también con este vídeo a hacer la cubicación del movimiento de tierras. En la resolución gráfica de viales podemos tratar con viales horizontales de planta recta, con viales horizontales de planta circular, con viales de planta recta y pendiente constante, y con viales de planta circular y pendiente constante. Vamos inicialmente en este vídeo a tratar los viales horizontales de planta recta y los viales horizontales de planta circular. El proceso para dibujar la explanación lo he resumido en 5 o 6 pasos que serían los siguientes. Primero, el estudio de taludes. Hay que tener en cuenta la escala y la equidistancia para, cuando vayamos a generar la explanación, pues llevar las distancias de acuerdo a estos valores. La sección tipo es muy importante tenerla presente porque a lo mejor hay que dibujar más allá de los bordes de la plataforma el ancho de la cuneta y, por supuesto, pues viendo en este caso, en este talud que tenemos de desmonte, fijarnos en el módulo de dicho talud, en este caso es 1,5, y el módulo de terraplén, que en este caso es 3. La sección tipo siempre nos está indicando los módulos de los taludes de terraplén y de desmonte, y bueno, es necesario visualizarlos para luego aplicarlo en la explanación. También nos muestra el ancho, en este caso, de la propia calzada. En segundo lugar, pues hay que dibujar el terreno con todas sus curvas de nivel. El terreno puede venirnos dado o puede venirnos fijado por una serie de condiciones que nos obligan a definirlo nosotros. En cualquiera de los casos tenemos que dibujar el terreno con todas sus curvas de nivel. El tercer paso es dibujar las líneas de paso. La línea de paso es la intersección de la plataforma de la carretera con el terreno. Habrá que unir los distintos puntos de intersección de las curvas de nivel del terreno con las curvas de nivel de la propia carretera para tener así definida la curva que delimita la línea de paso. El cuarto paso sería definir las vertientes, es decir, los taludes de desmonte y los taludes de terraplén. Esas superficies de desmonte y terraplén definen esas vertientes necesarias en la explanación. El quinto paso sería hacer la intersección de las vertientes adyacentes y el sexto, hacer el cierre de vertientes. O sea, esas vertientes adyacentes habrá que cerrarlas con las correspondientes curvas de nivel que se generan. Y por último, la línea de nivel de la explanación pues es el conjunto de líneas de nivel tanto de los taludes de desmonte y de terraplén con la continuidad con las curvas de nivel del propio terreno. Vamos a ver cómo aplicamos esto a un caso concreto. Nosotros partiremos de una topografía con sus curvas de nivel. En este caso, la equidistancia de las curvas de nivel es de 1 metro. Esta es la de 35, 34, 33, 32, 31, 30. Siempre hay unas curvas de nivel digamos, principales, que son estas que se ponen un poquito más gruesas, que suelen ir de 5 en 5, y luego unas curvas de nivel secundarias, que son las que aparecen en todo el mapa correspondiente de la topografía y que estará representado de acuerdo a la equidistancia que represente dicha topografía, en este caso de metro en metro. Pues partimos de un punto A y hay que dirigirse al punto B de forma recta, en un trazado de alineación recta AB a cota 32. El ancho de la plataforma me dicen que es 10 metros. Como la escala es 1000, pues habrá que multiplicar 10 por 1000 y por 100 para pasar a centímetros y eso nos permite dibujar el ancho de la plataforma. El siguiente paso sería obtener las líneas de paso, como decíamos antes, que es la intersección del terreno con la plataforma de la carretera. Pues escoger los puntos correspondientes a la cota de la carretera, que es 32,
y ver dónde corta a las horizontales o a las líneas de nivel de cota 32 del terreno. En este caso esta es la de cota 32, luego esa línea será la línea de paso, esta otra por aquí también, que es cota 32, y esta otra. La línea de paso, como sabemos, separa zonas de terraplén de zona de desmonte. Entonces me fijo en una zona de desmonte de terraplén, la que yo prefiera, me voy a uno de los lados de una de las líneas de paso, por ejemplo de esta. Entonces vemos aquí que el terreno este es de 35, mientras que la plataforma está a cota 32. Vemos que el terreno está por encima. Eso quiere decir que si el terreno está por encima de la plataforma, que habrá que quitar terreno para llegar a la plataforma, o sea que habrá que desmontar. Luego, si aquí hay desmonte, ya no pensamos más, porque a cada lado de la línea de paso existe lo contrario que existe a uno de los lados. O sea, si aquí hay desmonte, al otro lado de la línea habrá terraplén y, por lo tanto, después de esta línea volverá a haber desmonte y después de esta volverá a haber terraplén. Bueno, de esta manera tenemos ya definida la plataforma con sus líneas de paso y sus zonas de desmonte y de terraplén. Ahora llega el momento de fijarnos en los puntos de paso de la rasante, que en este caso pues vemos que es el punto C, este punto D y este punto E. Son los puntos en los que el eje de la carretera corta a las líneas de paso. Según la sección tipo, habrá cunetas o no habrá cunetas, habrá bermas o no habrá bermas. O sea, en la sección tipo nos vamos a fijar cómo es la sección que tenemos que dibujar. Entonces nos fijamos que en este caso hay cunetas de 2 metros de ancho. Aquí vemos la sección tipo con esa cuneta de 2 metros. Y vemos el ancho de la plataforma, que era de 10 metros, y vemos también los taludes o módulos de desmonte y terraplén. En este caso vemos que el módulo de terraplén es de 3 y el módulo de desmonte es de 1,5. Bueno, pues entonces, como vemos que hay cunetas en la zona correspondiente a los desmontes, pues nos fijamos ahora en los bordes donde hay desmonte en la plataforma, que será en esta zona y en esta, y entonces a ambos lados de la plataforma, en esas zonas donde hay desmonte, tendré que hacer las líneas correspondientes a la cuneta de 2 metros. Bueno, pues nos las hacemos. Aplicando la escala, 1.000, llevamos esos 2 metros, sería 2 metros por 1.000 y por 100, para pasar a centímetros, el valor es el que llevamos ahí, para tener esta primera línea en la parte media de la cuneta y la siguiente. Es lo que hemos dibujado a ambos lados de la zona de desmonte, por aquí y por aquí. Ahora nos fijamos en el talude de desmonte, porque a partir de la finalización de la cuneta tenemos que dibujar el talud de desmonte. Hemos visto que es 1,5, pues le aplicamos la escala y la equidistancia, en este caso vamos de metro en metro, y vemos entonces que ese 1,5 lo tenemos que llevar a partir del borde de la cuneta, 1,5 metros hacia ese lado, luego lo haremos hacia este, ¿no?, en los dos lados donde hay desmonte. Bueno, al llevar ese 1,5 metros paralelamente al borde de la carretera, porque estamos en un eje de carretera horizontal, pues vamos obteniendo la primera línea de talud de desmonte, que será, como es desmonte, mayor que la cota del eje de la carretera. Como estaba a 32, la siguiente estará a 33. Pues vemos dónde corta. Corta a esta línea de terreno de 33, aquí y aquí. Si sigo trazando las siguientes líneas horizontales del talud de desmonte, la de 34, 35, 36, 37, voy obteniendo los distintos puntos de corte de esas horizontales del talud de desmonte con las curvas de nivel de la carretera, obteniendo esos puntos que me definen la explanación. Lo mismo por el otro lado. Ya podría unir esos puntos y tener entonces cómo queda la explanación en la zona de desmonte a ambos lados de la plataforma. Si hago lo mismo en esta otra zona de desmonte, llevando ese 1,5 metros paralelamente más allá de la cuneta, en los dos lados, pues estaríamos en el mismo caso anterior. Vamos llevando el 1,5
sucesivamente para obtener las distintas líneas de talud correspondiente a la cota 33, 34, 35, 36, etc. Tendré los puntos de corte que he señalado ahí y lo mismo por el otro lado, obteniendo entonces esa línea de pie de desmonte tal como figura en la imagen. Análogamente, en las zonas de terraplén haré lo mismo. El talud de terraplén o módulo de su línea masiva pendiente es 3, pues ahora tendré que llevar esos 3 metros aplicándole la escala paralelamente a los dos lados de la zona de terraplén. Esos 3 metros sucesivos pues me hace trazar esas paralelas. En este caso estamos en terraplén, o sea, estamos en esta zona. Si estamos en terraplén quiere decir que las horizontales van bajando en relación a la plataforma. Luego de la cota 32 pasaríamos a 31, 30, 29, 28, etc. Esas son las que hemos dibujado a ambos lados de la plataforma y su intersección con el terreno me da esos puntos que delimitan la explanación de la plataforma, en este caso para la zona de terraplén. Lo mismo haríamos en esta otra parte donde también tenemos terraplén. Llevamos esos 3 metros aplicándole la escala y la equidistancia paralelamente a ambos lados y tenemos los distintos puntos de intersección con el terreno que me determinan esas líneas que delimitan la explanación. Esta sería la explanación de esta carretera horizontal. Ya fíjense o fijaros que es muy sencillo. Se me debe trazar estas paralelas al borde de la plataforma a distancia, el talud correspondiente en cada caso, y siempre finalizaremos en los puntos de la línea de paso, ¿no? Que es donde cambiamos la zona de terraplén a la zona de desmonte. El resultado final sería estas líneas horizontales de los distintos taludes que continuarían luego con las líneas o curvas de nivel del propio terreno, que es lo que dejaríamos finalmente como representado. Bueno, pues tendríamos una planta de explanación como esta, que es el resultado final, donde podríamos luego dibujar nuestro perfil longitudinal, como vimos en el vídeo anterior muy detalladamente, y donde podríamos dibujar también la correspondiente guitarra. En este caso hemos prescindido de la guitarra, hemos puesto nada más que el perfil longitudinal. Esta es la rasante, en este caso tiene pendiente 0, es una rasante horizontal. Aquí tenemos la zona de terraplén y la zona de desmonte, siempre buscando ese equilibrio entre el volumen de desmonte y el volumen de terraplén para que no haya mucha diferencia entre el aporte de tierra y la excavación. ¿Cómo se cubica? ¿Cómo se hace la cubicación del movimiento de tierras? ¿Cómo calculamos el volumen de excavación y el volumen de aporte de tierras? Para eso, pues tenemos que hacer el proceso que vamos a ver ahora. La cubicación del movimiento de tierras pues requiere que hagamos una serie de perfiles, un número suficiente de perfiles transversales. Cuantas más perfiles hagamos, más exacto será el resultado. Lo habitual es trazar perfiles a unas distancias constantes, en general de 20 en 20, de 20 en 20 metros. Aunque es verdad que en algunos casos se hacen perfiles transversales en puntos muy concretos, como veremos, para intentar aproximarnos un poco más al resultado exacto de la cubicación. La cubicación se hace en general utilizando lo que es el volumen de un prismatoide. Un prismatoide es el sólido limitado por dos caras planas y paralelas de forma cualquiera y por la superficie reglada engendrada por una recta que se apoya en ambas bases. O sea que un prismatoide es algo parecido a esto que aparece en pantalla, o sea, dos polígonos en planos paralelos, S1 y S2, que estarán separados por una distancia D
y nos apoyamos en la superficie media. Esa superficie media, que es la superficie del prismatoide a distancia de medios, o sea, a distancia en la mitad de la distancia que separa los planos que contienen a las caras paralelas S1 y S2, pues en base al volumen de este prismatoide es como vamos a dibujar o como vamos a calcular el volumen del movimiento de tierras. El volumen del prismatoide se define como D partido por 6, que multiplica a 3 sumandos, la superficie de una de las caras, S1, la cara S2, y 4 veces la superficie de la cara media. Esa cara media, esa superficie media, o sea, la superficie de la cara media la vamos a calcular como semisuma de la S1 y la S2, y con este volumen vamos a cubicar. Podemos tener varios casos, por ejemplo, dos perfiles consecutivos en terraplén. Será una situación como esta. Este sería el borde de la plataforma y taludes de terraplén en las dos caras. Tendríamos entonces que ese sería el eje de la carretera, este sería la explanación, y tendríamos una situación pues como esta que vemos en pantalla. Cuando ponemos las dos caras separadas por su distancia, siempre medidas desde plataforma a plataforma, pues el volumen, en este caso de terraplén, sería el del prismatoide que hemos visto, que es S sub t más S' sub t más 4 veces la semisuma de las dos caras opuestas, que era la sección media. Cuando desarrollamos esto y sumamos los valores, pues nos queda esta fórmula en rojo, que es el volumen de terraplén como d medios por la suma de las superficies de los dos terraplenes, perdón, de las dos superficies de terraplén que tenemos en los dos perfiles transversales analizados. Si lo que tenemos es un caso en el que en lugar de dos perfiles consecutivos en terraplén tenemos dos perfiles consecutivos en desmonte, pues en este caso suele haber cunetas y tendríamos un perfil como este, o de este estilo, con su eje, su distancia entre los puntos medios de la plataforma. Tendríamos una situación más o menos así en perspectiva, y cuando enfrentamos, ponemos uno sobre otro las dos superficies de desmonte, con la distancia que hay entre las dos plataformas sucesivas, que hemos llamado D, tenemos, aplicando la misma fórmula del prismatoide, este volumen que, cuando hacemos la suma, me lleva a una fórmula como la anterior, pero ahora con las superficies de desmonte en lugar de las de terraplén. Podría ocurrir que tuviéramos dos perfiles sucesivos, uno en desmonte y otro en terraplén. Estaríamos ahora en un caso como este: superficie de terraplén, superficie de desmonte con sus cunetas, el eje de la carretera, siempre uniendo centros de la plataforma de la misma con su distancia. Esa sería la línea de paso, porque en este caso, al haber zona de terraplén y zona de desmonte, tendremos línea de paso, que es la intersección que ya vimos entre la carretera y el terreno, y que separa la zona de desmonte de la zona de terraplén. Tenemos una situación entonces como esta que vemos ahí en pantalla, y que nos lleva a una formulación algo diferente de la que hemos visto para los dos casos anteriores. Estaríamos con esta situación en la que tenemos como siempre ponemos las dos superficies una sobre la otra, con la distancia que hay entre las dos plataformas de las dos superficies, y el volumen en este caso sería este. En este caso hay volumen de desmonte y volumen de terraplén. Bueno, habrá que calcular cuál es el volumen de desmonte y cuál es el de terraplén cuando estamos en una situación de dos perfiles sucesivos, un desmonte y otro en terraplén. Si lo que tenemos es una situación en la que los dos perfiles tienen superficie de desmonte y superficie de terraplén simultáneamente, estaríamos ahora en un caso como este, con su línea de paso, y en la representación ahora las dos superficies que tenemos
de los perfiles enfrentados son estos dos, con la distancia entre las dos plataformas, que sería esa D, y ahora la formulación es esta otra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, entre los perfiles consecutivos, ir aplicando las formulaciones correspondientes según si estamos en el caso de dos superficies de terraplén, dos de desmonte, una de superficie y otra de terraplén, o bien las dos con superficie de terraplén a la vez. Entonces aplicaremos la formulación correspondiente en cada caso y llegaremos a un resultado final. Por ejemplo, para el caso de la ubicación del movimiento de tierras en la explanación que hemos hecho en este ejercicio con el que estábamos trabajando, pues trabajaríamos con una serie de perfiles. ¿Qué perfiles elegimos? Pues siempre vamos a tomar como perfiles los puntos de inicio y de final de la plataforma, y luego los puntos de paso, sus puntos de corte de la línea de paso con el eje, como era el punto C, el punto D y el punto E, pues por ahí pasaremos perfiles. Y luego pues habrá que elegir también algunos más en función de cómo vayan los pies de los taludes. Por ejemplo, el P1, el P3, perdón, el P1, el P4 y el P6 son claros porque pasan por los puntos de la línea de paso correspondiente, pero el P2 y el P3, ¿por qué lo he elegido? Porque aquí, por ejemplo, donde está el P2, aquí hay un cambio brusco de pie de talud. Pues por ahí hago un perfil. Luego en este punto lo mismo, tengo aquí un cambio brusco del pie de talud, también hago un perfil. Aquí me vale con 1, el P5, ¿por qué no he cogido aquí 2? Porque aquí no hay un cambio brusco, aquí más o menos pues es parecido, hay un cambio más o menos suave, y lo mismo aquí, aunque podría haber puesto uno por aquí y otro un poquito más para acá, ¿no? Pero bueno, en este caso no hay un cambio excesivamente brusco como pasaba en esta zona, ¿no? Entre este y este. Bueno, pues cogemos por ejemplo estos 6 perfiles transversales y utilizamos las fórmulas anteriores, las fórmulas que hemos visto hace un momento, y llegaríamos entonces para cada uno de esos perfiles a calcular las distintas superficies correspondientes, ¿no? Una vez que yo me dibujo los perfiles, P1, P2, P3, P4, P5, P6, de toda la explanación, Aquí tengo que tener, por ejemplo, en el P2, desde aquí hasta aquí, son los puntos que tengo en esta ubicación y en esta. Es hasta donde llega el pie del propio talud, como veis aquí, ¿no? Lo mismo con el P3, con el P4, con el P5 y el P6. En cada caso, entonces, ahora entre el P1 y el P2 veo la distancia que hay entre las distintas plataformas, en los dos casos. Calculo las superficies de desmonte y de terraplén cuando existen las dos cosas, cuando solo hay terraplén, solo superficie de terraplén, cuando solo hay desmonte, en este caso solo superficie de desmonte, y voy aplicando las formulaciones que hemos visto anteriormente y en función de las distancias, las superficies que tengo y el caso en el que estoy, de dos terraplenes, dos desmontes, terraplén y desmonte, etcétera, pues voy aplicando la formulación y voy obteniendo resultados. De forma que en este caso, lo tenéis en el libro, pues el resultado es para el perfil 1, superficie de desmonte 0,97 metros cuadrados, superficie de terraplén 0,72 metros cuadrados, para el perfil 2 solo superficie de terraplén 198 metros cuadrados, etcétera. Las superficies medias de desmonte y de terraplén son las que corresponden, que ya hemos visto como semisuma de terraplén y desmonte. Las distancias son las que nos salgan y hemos reflejado aquí. Y al final pues tenemos un volumen total, que en este caso pues es un volumen de desmonte de 3.408 metros cúbicos y de terraplén de 8.318. En cuanto al drenaje, pues bueno, he hecho aquí un pequeño esquema de una situación en la que tenemos, por ejemplo, zona de desmonte y zona de terraplén. Porque claro, en la zona de desmonte el agua acaba en la cuneta y desde la cuneta se va dirigiendo hacia los pies que vemos aquí en el terraplén. Es lo que tendríamos aquí en este esquema de flechas que vemos en planta. Al final el agua acaba en este punto X y por esta otra zona lo mismo, a través de esa circulación del agua por las cunetas, acaba en este punto
más bajo también del terraplén. Entonces ese agua hay que evacuarlo de ahí, porque además ese agua no solo es el que se vierte en esas direcciones por el pie del terraplén, sino que también las propias líneas de masiva pendiente del terreno van haciendo que el agua se vaya incorporando a esas zonas bajas y por lo tanto esas zonas podrían inundar esos pies de terraplén y producir derrumbes. Entonces hay que eliminar ese agua, normalmente colocando pues unas canalizaciones subterráneas que van por dentro del talud y que se denominan tajeas. O sea, ahí les he mostrado una tajea típica sencilla, pequeña, que va por debajo del talud del terraplén. En el caso de que tengamos viales horizontales de planta circular, todo es similar. Fijaros que ahora pues tengo un tramo como el de antes, pero ahora en lugar de ser todo el tramo recto hay un tramo circular. El tramo circular ya vimos que las horizontales, cuando el tramo circular es de planta horizontal, son arcos de circunferencia concéntricos con el centro del arco de círculo correspondiente al eje de la carretera. Bueno, pues tendré que ir haciéndome las distintas líneas de nivel de los taludes correspondientes. Previamente me habré hecho las líneas de paso viendo la intersección del terreno con la propia plataforma. En las zonas de desmonte me habré dibujado las líneas correspondientes a las cunetas si las hay. Si hay una berma la dibujaré. En este caso, por ejemplo, que se plantea en el libro, pues hay berma. Hay una berma de 2 metros por aquí. Hay una berma también de 2 metros por aquí y otra berma por aquí. O sea, en la sección tipo aquí estamos viendo qué cosas. Pues que la anchura de la plataforma es 10 metros, que el terraplén tiene un talud o un módulo de su línea masiva pendiente de 3, que los taludes o módulos de desmonte son de 1,5, pero a su vez hay una serie de bermas que vemos que están distanciadas unas distancias medidas en planta, que lo vemos en el perfil, ¿no? Esta distancia por aquí, luego estos 2 metros, esta distancia, otros 2 metros, etc. Bueno, pues esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la explanación. Iré trazando mis líneas de nivel de acuerdo a las distancias correspondientes y al final tenemos una planta de la explanación que será de este estilo, donde vemos todo muy parecido a lo que vemos en la planta circular. Lo que pasa es que en la zona donde hay bermas, pues ahí aparece una berma, aquí aparece otra berma, y en color azul, y ahí aparece otra berma. Simplemente es que yo vaya llevando las distancias correspondientes para hacer las horizontales de los planos de talud y luego llevaría las bermas donde corresponda. Al final pues tengo una explanación de este estilo. Podría dibujar también el perfil longitudinal, como veis aquí, en este caso la planta es horizontal, luego la rasante es a pendiente 0 y tenemos pues una zona de desmonte, una zona de terraplén, una zona de desmonte y otra zona de terraplén. Como siempre intentando equilibrar la zona de desmonte con la zona de terraplén para optimizar el movimiento de tierras. Hemos prescindido aquí también de la guitarra. Podréis hacerlo como ejercicio y repasar los conceptos que ya hemos visto y bueno, pues ver cómo quedaría la guitarra en este caso. La cubicación del movimiento de tierras, en este caso, pues lo haríamos también de forma similar a como lo hemos hecho hasta ahora. Esta sería una sección tipo, por ejemplo, de acuerdo al perfil transversal número 1, donde ahora, claro, la superficie de esta sección, que es una sección en desmonte, pues tiene sus bermas y tiene sus cunetas. Claro, hay que aliar la superficie total. Claro, el ordenador no lo calcula de forma muy rápida. Si no, nosotros pues tendríamos que ir dibujando distintas formas poligonales aquí, ir dibujando y calculando las superficies de forma parcial para hacer luego el cálculo de la superficie total completa, ¿no? de este perfil transversal en desmonte que tenemos.
Bueno, pues mi correo electrónico para cualquier información adicional o aclaración. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.